Eran las 11:47 de la noche cuando tres camionetas sin placas se detuvieron frente al taller de bicicletas en las afueras de Zapopan. Los hombres que bajaron no venían a reparar nada. Traían armas largas, miradas frías y órdenes claras. Lo que no sabían es que el viejo que estaba adentro, con las manos llenas de grasa y un cigarro en la boca, había matado a más personas que todos ellos juntos. Y esa noche iban a descubrirlo de la peor manera posible. El taller quedaba en una calle sin pavimento, al final de un callejón polvoriento donde solo había perros flacos, un puesto de tacos que cerraba temprano y una tiendita con anuncios desteñidos de Coca-Cola. Era uno de esos lugares que nadie nota, donde la gente va a arreglar sus bicicletas viejas, sus triciclos de carga, sus carritos de elotes. Un negocio humilde, sin pretensiones. El tipo que lo atendía se hacía llamar Samuel, un hombre delgado, de unos 60 y tantos años, con el pelo canoso siempre revuelto, la piel curtida por el sol y las manos manchadas de aceite negro que nunca se quitaba del todo. Usaba camisas de botones deslavadas, pantalones de mezclilla rasgados en las rodillas y guaraches de llanta. Siempre tenía un cigarro prendido. Siempre. La gente del barrio lo conocía desde hacía como 5 años. Llegó un día cualquiera, rentó el local que llevaba meses vacío y puso su negocio sin hacer ruido. No hablaba mucho. Arreglaba bicis, cobraba justo, no se metía con nadie. Los niños le tenían confianza. Las señoras lo saludaban. Los señores mayores se sentaban afuera de su taller a platicar con él mientras esperaban su bicicleta. Samuel era de esos hombres que parecen haber vivido mucho pero que no cuentan nada. Cuando alguien le preguntaba de dónde venía, solo decía, de por ahí, del norte. Y ya. Nadie insistía. En México, cuando alguien no quiere hablar de su pasado, uno aprende a no preguntar. El taller era pequeño. Una puerta de lámina oxidada, un foquito amarillo que colgaba de un cable pelado, herramientas viejas colgadas en las paredes, llantas apiladas en un rincón, tubos de aceite, cadenas, pedales rotos. Todo olía a metal, a grasa, a cigarro. Había un radio viejo que Samuel prendía todas las tardes. Ponía música de los Tigres del Norte, de los Tucanes, de Chalino. Música norteña. Música que a veces sonaba como un recordatorio de algo que él prefería olvidar. Pero ahí estaba, todos los días, de las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Trabajando en silencio, fumando sin parar, viendo pasar la vida como si ya no tuviera nada más que hacer que esperar. Esa noche de noviembre, todo parecía normal. Samuel estaba arreglando la bicicleta de un repartidor de tortillas, una montañera verde con el cuadro oxidado y los frenos casi muertos. Le estaba poniendo una cadena nueva. Afuera la calle estaba vacía. Apenas se escuchaba el ladrido de un perro a lo lejos y el sonido de la tele de la vecina que siempre veía las noticias a todo volumen. Samuel trabajaba sin prisa, como siempre, con el cigarro en los labios, las manos negras de grasa, la mirada perdida en lo que hacía. No esperaba a día a nadie. No esperaba nada. Y entonces escuchó los motores. 3 camionetas, blancas, polarizadas, sin placas. Se estacionaron justo afuera del taller, bloqueando la calle. Los motores seguían encendidos, las luces altas apuntaban directo a la puerta. Samuel no levantó la vista de inmediato. Se quedó quieto, escuchando, contando, calculando. Luego, con calma, dejó la llave inglesa sobre la mesa, le dio una última fumada a su cigarro y lo aplastó contra el borde de metal de la bicicleta. Las puertas de las camionetas se abrieron casi al mismo tiempo. Bajaron 7 hombres, todos jóvenes, todos armados. Traían chalecos tácticos negros, gorras, pasamontañas. 2 de ellos llevaban AK-47. Los demás traían pistolas. Caminaron hacia el taller con esa seguridad que da a saberse respaldado, saberse armado, saberse parte de algo más grande. Uno de ellos, el que iba adelante, era el más joven.
No tendría más de 25 años, flaco, nervioso, con tatuajes en el cuello. Empujó la puerta de lámina con el pie y entró primero. Los demás lo siguieron. Samuel seguía de pie junto a la bicicleta. No se movió, no dijo nada, solo los miró con esos ojos cansados que parecían haber visto esto mismo 1000 veces antes. El joven se le acercó, levantó la barbilla, infló el pecho. Quería verse más grande de lo que era, más peligroso de lo que realmente era. Eso es algo que no te dicen. La mayoría de los sicarios jóvenes tienen más miedo que valor, pero lo disfrazan con violencia, con gritos, con armas, y eso los hace impredecibles. Y lo impredecible en este mundo es lo más peligroso. El muchacho se paró a menos de 2 metros de Samuel. Lo señaló con el dedo. «Tú eres Samuel, ¿verdad?» Samuel asintió despacio, sin decir nada. «Pues resulta que tenemos un problema contigo, viejo». Su voz sonaba dura, pero temblorosa, como si estuviera recitando algo que le habían dicho que dijera. Samuel todavía no hablaba, solo observaba. El muchacho continuó. «Nos dijeron que aquí se mueve mercancía, que usas este changarro para lavar dinero, que tienes tratos con gente que no debe estar operando en esta zona». Samuel ladeó la cabeza, frunció el ceño, y por primera vez habló. Su voz era grave, tranquila, casi aburrida. «¿Mercancía? Aquí solo arreglo bicicletas, mijo». El muchacho se rió, una risa falsa, nerviosa. Los otros también se rieron. Uno de ellos, un tipo más grande, con barba y lentes oscuros, dio un paso adelante. Tenía un AK colgado al pecho. «No te hagas pendejo, viejo. Sabemos quién eres. Sabemos que alguien te está usando. Y si no nos dices quién, te vamos a partir tu madre aquí mismo». Samuel respiró hondo. Sacó otro cigarro de su bolsillo. Lo prendió con un encendedor viejo. Le dio una fumada larga. Luego, con toda la calma del mundo, dijo: «Yo no sé de qué hablan, pero si quieren revisar, adelante. No hay nada aquí más que bicis y grasa». El muchacho del cuello tatuado se acercó más. Ahora sí estaba enojado. «Te crees muy vergas, ¿verdad? ¿Crees que porque eres un viejo te vamos a tener lástima?» Samuel lo miró directo a los ojos, sin pestañear, sin miedo. Y eso fue lo que empezó a incomodar al muchacho. Porque en los ojos de Samuel no había miedo, no había sorpresa, no había nada. Solo un vacío frío que daba escalofríos. El tipo de mirada que solo tienen los hombres que han matado, que han visto morir, que ya no sienten nada. Ahora, déjame contarte algo importante. Algo que debes entender antes de que sigamos. En México, hay lugares donde el poder no lo tiene el gobierno. Lo tiene quien tenga más armas, más dinero, más control. Y en Jalisco, ese poder lo tiene el CJNG, el Cartel Jalisco Nueva Generación. Uno de los más violentos, más organizados, más despiadados del país. No perdonan, no negocian. Si creen que a alguien les está faltando al respeto, lo desaparecen. Si alguien opera en su zona sin permiso, lo ejecutan. Así de simple. Y esos 7 tipos que acababan de entrar al taller venían de parte de ellos. Venían con información. Información que alguien les había dado. Alguien les dijo que en ese taller se movía algo raro. Que Samuel no era quien decía ser. Que tal vez trabajaba para otro cartel, o para el gobierno, o para alguien que no debía estar ahí. No sabían bien qué, pero tenían la orden de averiguarlo. Y si Samuel no cooperaba, tenían luz verde para hacerlo desaparecer. Esa era la situación. Y Samuel lo sabía. El muchacho sacó su pistola, una Glock negra. La puso sobre la mesa de trabajo, justo al lado de la bicicleta. «Última oportunidad, viejo. ¿Quién te mandó? ¿Para quién trabajas?» Samuel le dio otra fumada a su cigarro. Dejó salir el humo despacio. Luego sonrió. No una sonrisa amable, no una sonrisa nerviosa, una sonrisa que helaba la sangre. «Hijo», dijo Samuel con voz pausada,
Si supieran quién soy, no estarían aquí. El muchacho frunció el ceño. No entendió. Ninguno entendió. Pero algo en el tono de Samuel, algo en su postura, en su mirada, hizo que el tipo grande de la K diera un paso atrás. Instinto. Algo adentro le estaba gritando que algo no cuadraba, que ese viejo no era normal, que había algo mal. Pero ya era tarde. Si te está gustando esto, quédate hasta el final porque lo que viene es mucho más fuerte. Y si eres nuevo aquí, suscríbete para que no te pierdas historias como esta. Porque te lo digo en serio, esto apenas empieza. El muchacho agarró su pistola, la levantó, la apuntó directo a la cabeza de Samuel. «Te voy a dar hasta 3, viejo. 1». Samuel no se movió. Siguió fumando. 2. Seguía sin moverse. Los otros sicarios empezaron a ponerse nerviosos. Uno de ellos murmuró: «Ya mátalos de una vez, güey». Pero el muchacho esperó, porque en el fondo él también sentía algo raro, algo que no podía explicar. Y entonces Samuel habló. «Antes de que llegues al 3, déjame preguntarte algo». El muchacho no bajó el arma, pero tampoco disparó. «¿Qué? ¿Quién te mandó?». Samuel lo dijo como si estuviera preguntando la hora. El muchacho frunció el ceño. «¿Qué te importa?». «Me importa», dijo Samuel, «porque si te mandó quien creo que te mandó, significa que alguien está jugando sucio. Y si es así, entonces tú y tus compañeros ya están muertos. Nada más que todavía no lo saben». Eso descolocó al muchacho. Bajó la pistola solo un poco. «¿De qué hablas?». Samuel dio un paso adelante, despacio, tranquilo, como si no hubiera 7 tipos armados apuntándole. «Te voy a contar algo, mijo. Hace muchos años yo trabajé para gente muy pesada. Gente que ustedes conocen, gente que ahora manda. Y cuando digo que trabajé, no me refiero a que repartía encargos o cuidaba tienditas. No, yo era de los que limpiaban, de los que hacían desaparecer problemas, de los que nunca dejaban testigos». Los sicarios se miraron entre sí. El ambiente cambió. Ya no era tan seguro. Ya no se sentía tan fácil. Samuel continuó. «Me retiré hace años. Me vine para acá, me escondí, monté este changarro y me olvidé de todo. Pero parece que alguien no se olvidó de mí. Alguien les dijo que vinieran. Alguien los mandó a morir». El tipo grande de la K dio otro paso atrás. «Estás mintiendo, viejo». Samuel sonrió de nuevo. «¿Tú crees?». Entonces hizo algo que nadie esperaba. Levantó las manos, pero no en señal de rendición. Las levantó para mostrar algo. En su muñeca derecha tenía un tatuaje viejo, descolorido, casi borrado por el tiempo, pero todavía se alcanzaba a ver. Una calavera con una corona, y debajo 3 letras, CDG, Cartel del Golfo. Los sicarios se quedaron helados, porque todos en ese mundo saben qué significa eso. Y todos saben qué significa tener ese tatuaje y seguir vivo. Significa que eras alguien importante, alguien valioso. Alguien que hizo cosas tan sucias que el cartel prefirió dejarte ir en lugar de matarte. Porque matarte habría sido peor. El muchacho tragó saliva. Su mano empezó a temblar. Tú eres... Samuel lo interrumpió. «Soy nadie. Ya no soy nadie. Pero antes era alguien que tu jefe conoce muy bien. Y si supieras quién soy, no estarías apuntándome. Estarías corriendo». El silencio se volvió denso, pesado. Los motores de las camionetas seguían encendidos afuera. Las luces seguían iluminando el taller. Pero adentro todo se había congelado. El muchacho no sabía qué hacer. Bajar el arma significaba debilidad. Pero dispararle a ese viejo, si lo que decía era cierto, significaba firmar su sentencia de muerte. Y entonces, uno de los sicarios, el más callado, el que había estado atrás todo el tiempo, habló. «Ese tatuaje, yo lo he visto antes». Todos voltearon a verlo. «¿Dónde?», preguntó el tipo grande.
En una foto, en la casa del patrón. Es de los viejos, de los que fundaron todo esto, de los que entrenaron a los que ahora mandan. El muchacho empezó a sudar. Su pistola seguía apuntando a Samuel, pero su dedo ya no estaba en el gatillo. Entonces, ¿qué hacemos? Samuel dio otro paso adelante. Ahora estaba a menos de 1 metro del muchacho, tan cerca que podría haberle arrebatado el arma si quisiera. Pero no lo hizo, solo lo miró. «Lo que van a hacer», dijo Samuel con voz firme, «es largarse. Van a subirse a sus camionetas, van a olvidarse de que estuvieron aquí. Y le van a decir a quien sea que los mandó que Samuel Reyes ya no existe. Que solo encontraron a un viejo que arregla bicicletas. Y que ese viejo no es su problema». El muchacho miró a sus compañeros. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Y entonces, lentamente, bajó el arma. Pero tranquilo, porque justo cuando parecía que todo iba a terminar ahí, justo cuando parecía que los sicarios se iban a ir sin hacer nada, entonces pasó algo que nadie esperaba. Desde afuera, desde una de las camionetas, se escuchó una voz por radio. ¿Ya terminaron? El tipo grande sacó su radio. Contestó con voz insegura. Sí, jefe. Ya casi. ¿Ya lo mataron? Silencio. El tipo grande miró a Samuel. Luego miró al muchacho. Luego volvió a mirar la radio. «Es que hay un problema». «¿Cuál problema?» La voz sonaba molesta. «El viejo dice que trabajó para el CDG. Tiene el tatuaje». Un silencio largo del otro lado. Luego la voz, ahora más seria, más fría, preguntó, «¿Cómo se llama?» El tipo grande volteó a ver a Samuel. «¿Cómo te llamas?» Samuel no contestó de inmediato, solo dio otra fumada. Luego dijo, casi en un susurro, «Dile que soy el fantasma». La reacción fue inmediata. La voz del otro lado de la radio gritó, «¡Salgan de ahí! ¡Salgan ya!». Los sicarios se miraron entre sí confundidos. «¿Qué?» «Que se salgan, pendejos. ¡Ya!». El tipo grande guardó la radio. Su cara estaba pálida. Miró a Samuel con miedo. Miedo real. «Vámonos», dijo. El muchacho todavía no entendía. «¿Por qué? ¿Quién es?» «Después te explico. Vámonos ya». Y sin decir más, los 7 sicarios salieron corriendo del taller. Se subieron a las camionetas, los motores rugieron. Y en menos de 30 segundos se habían ido, dejando solo polvo, silencio y el olor a cigarro. Samuel se quedó ahí, de pie, viendo cómo las luces de las camionetas se perdían en la distancia. Luego volvió a su bicicleta, agarró la llave inglesa y siguió trabajando como si nada hubiera pasado. Pero ahora viene lo importante. Ahora viene lo que tienes que entender. Porque lo que acaba de pasar no fue suerte, no fue coincidencia, fue algo mucho más oscuro. Algo que tiene que ver con quién era Samuel. O mejor dicho, con quién fue. Porque ese nombre, el fantasma, no es un nombre cualquiera. Es un nombre que en ciertos círculos, en ciertos lugares, todavía se susurra con miedo, con respeto, con terror. Y si te quedas, te voy a contar por qué. Te voy a contar quién era realmente ese viejo. Y cuando lo sepas, vas a entender por qué esos sicarios salieron corriendo. ¿Por qué ni siquiera se atrevieron a mirarlo a los ojos después de escuchar ese nombre? Porque el fantasma no era un sicario común, no era un halcón, no era un vendedor. El fantasma era una leyenda, una pesadilla. Un hombre que durante más de 20 años fue el brazo ejecutor de uno de los carteles más sanguinarios de México. Y ahora ese hombre estaba escondido en un taller de bicicletas, en un callejón olvidado, fumando cigarros y arreglando cadenas oxidadas. Y nadie lo sabía. Nadie, hasta esa noche. La historia de Samuel, o mejor dicho, la historia de El Fantasma, empieza mucho antes. Empieza en los años 90, en Tamaulipas, en plena guerra entre carteles. Empieza cuando era un joven de apenas 18 años, flaco, callado, sin futuro.
Su familia era pobre. Su padre había muerto en un accidente en la obra. Su madre limpiaba casas. Tenía 3 hermanos menores que alimentar. No había dinero. No había opciones. Y cuando no hay opciones, la gente hace cosas que nunca imaginó que haría. Un día, un primo suyo lo invitó a un trabajo. «Solo tienes que manejar», le dijo. «Te pagamos 1000 pesos». Samuel aceptó. No preguntó qué tenía que llevar. No preguntó a dónde. Solo manejó. Y esa fue la primera vez, la primera de muchas, porque resultó que era bueno, resultó que era frío, que no se asustaba, que no hacía preguntas, y eso, en ese mundo, vale oro. En menos de 2 años, Samuel ya no era solo un chofer, ya era de confianza. Ya lo mandaban a hacer trabajos más pesados, cobros, amenazas, levantones, y luego, inevitablemente, ejecuciones. La primera vez que mató a alguien tenía 20 años. Fue una orden directa, un traidor. Alguien que estaba hablando con la policía. Le dijeron dónde vivía. Le dieron un arma. Le dijeron que lo esperara afuera de su casa. Y Samuel lo hizo. Esperó 4 horas en un carro robado, fumando, sin pensar en nada. Cuando el tipo salió, Samuel se bajó, caminó hacia él, le disparó 3 veces en el pecho y se fue. Sin correr, sin gritar, sin nada. Como si acabara de comprar tortillas. Y así empezó todo. Porque después de eso se dio cuenta de algo, que no sentía nada. Ni culpa, ni miedo, ni asco. Solo vacío. Y ese vacío lo convirtió en el sicario perfecto. Con los años, Samuel subió de rango. Empezó a hacer trabajos más complejos, más peligrosos. Secuestros, ejecuciones masivas, desapariciones. Era eficiente, no dejaba evidencia, no dejaba testigos, no fallaba. Y poco a poco, la gente empezó a hablar de él. No sabían su nombre. Nadie sabía su nombre. Solo sabían que había alguien que hacía el trabajo sucio sin hacer ruido, sin dejar rastro, como un fantasma. Y así fue como le pusieron ese apodo. El fantasma. El hombre que mataba sin que nadie lo viera. El hombre que llegaba, hacía su trabajo y desaparecía antes de que alguien se diera cuenta. Durante más de 15 años, el fantasma fue uno de los sicarios más buscados por las autoridades, pero nunca lo atraparon, porque nadie sabía cómo era, nadie tenía fotos, nadie tenía pistas, solo rumores, solo historias. Y en ese mundo las historias a veces dan más miedo que la realidad, pero todo tiene un final. Y el final de El Fantasma llegó de una forma que nadie esperaba. No fue una traición, no fue la policía, no fue un tiroteo, fue algo mucho más simple. Cansancio. Samuel tenía 40 años, había matado a más de 100 personas, había visto morir a amigos, a compañeros, a jefes, había visto cómo el cartel para el que trabajaba se dividía, se peleaba, se destruía desde adentro. Y un día, simplemente, se cansó. Se dio cuenta de que si seguía en eso, iba así a terminar muerto o preso. Y no quería ninguna de las dos. Así que hizo algo que muy pocos sicarios logran hacer, se retiró. Habló con su jefe directo. Le dijo que ya no podía más, que quería salirse. Normalmente eso es una sentencia de muerte, porque los que se salen se vuelven un riesgo. Saben demasiado, pueden hablar, pueden traicionar. Pero Samuel no era cualquiera. Samuel había hecho demasiado por el cartel. Había salvado demasiadas vidas. Había resuelto demasiados problemas. Así que su jefe, un hombre mayor con cicatrices en la cara y ojos de piedra, lo miró largo rato. Y luego le dijo, «Te vas, pero si algún día hablas, si algún día alguien se entera de quién fuiste, te buscamos. Y no va a ser rápido». Samuel aceptó. Agarró el poco dinero que tenía ahorrado, se cambió de nombre, se dejó crecer el pelo, se fue al sur, a Jalisco, a un lugar donde nadie lo conociera. Y ahí, en ese callejón polvoriento, montó su taller de bicicletas.
y durante 5 años vivió en paz, en silencio, en anonimato, hasta esa noche. Ahora te preguntarás, ¿quién mandó a esos sicarios? ¿Quién les dijo que fueran a buscar a Samuel? Porque ahí está el verdadero misterio. Porque Samuel no había hablado con nadie, no había hecho nada, no había dado motivos. Entonces, ¿por qué? La respuesta es más retorcida de lo que parece, y tiene que ver con algo que Samuel descubrió días después de esa noche. Algo que lo puso en peligro de nuevo, algo que lo obligó a tomar una decisión que no quería tomar. Pero antes de contarte eso, déjame explicarte algo más, algo sobre el CJONG y sobre cómo funcionan estos carteles. Porque para entender lo que pasó, tienes que entender las reglas del juego. Y las reglas son simples. En el mundo del narcotráfico no existen los retiros, no existen los perdones. Si fuiste alguien importante, si sabes cosas que no debes saber, entonces siempre vas a ser un riesgo. Y los riesgos se eliminan, siempre, tarde o temprano. Samuel lo sabía, siempre lo supo, pero creyó que si se escondía bien, si se hacía invisible, tal vez podría vivir en paz hasta que la muerte lo alcanzara de forma natural. Pero la muerte no funciona así, no en ese mundo. En ese mundo, la muerte siempre llega a buscarte. Y esa noche había llegado a su puerta. 2 días después del incidente, Samuel cerró el taller más temprano de lo normal. Eran apenas las 8 de la noche cuando bajó la cortina, apagó las luces y se fue caminando por el callejón. No iba a su casa. Iba a otro lugar. Un lugar que solo él conocía. Un terreno baldío a 20 minutos de ahí, rodeado de hierba alta y basura. Ahí, enterrado debajo de una piedra grande, tenía una caja de metal. Dentro de esa caja había 3 cosas: un teléfono satelital, un fajo de dólares y una pistola. Samuel desenterró la caja, sacó el teléfono, lo prendió y marcó un número que tenía grabado en la memoria. Sonó 3 veces, luego una voz rasposa contestó. «¿Quién habla?» «Soy yo», dijo Samuel. Hubo un silencio largo. Luego la voz, ahora sorprendida, dijo: «No mames. ¿El fantasma?» «Sí». «¿Qué pasó? Creí que estabas muerto». «Casi. Necesito que me consigas información». «¿De qué?» «¿De quién me está buscando?» La voz del otro lado suspiró. «Eso te va a costar». «Lo sé. Dame 2 días». Y colgó. Samuel guardó el teléfono, volvió a enterrar la caja y regresó al taller. Pasó esos 2 días trabajando como siempre, arreglando bicicletas, fumando, saludando a los vecinos, como si nada. Pero por dentro su cabeza no paraba de trabajar. Estaba calculando, planeando, preparándose para lo peor. Porque si alguien lo estaba buscando, si alguien había dado la orden de ir a su taller, entonces significaba que su tapadera estaba quemada. Y si su tapadera estaba quemada, entonces solo había 2 opciones: correr o pelear. Y Samuel ya estaba muy viejo para correr. El tercer día el teléfono sonó. Samuel estaba solo en el taller. Cerró la puerta. Contestó. «Dime. Te tengo la información, pero no te va a gustar. Dime». El que te mandó buscar fue Ramiro. Samuel sintió como algo frío le recorría la espalda. Ramiro. Ese nombre no lo había escuchado en años. Ramiro era alguien del pasado, alguien que había trabajado con él hace mucho tiempo. Un tipo joven, ambicioso, sin escrúpulos. Samuel lo había entrenado. Le había enseñado todo lo que sabía y Ramiro aprendió rápido. Demasiado rápido. Con el tiempo Ramiro escaló, se hizo de nombre, se volvió importante, y ahora, según lo que le estaban diciendo, Ramiro era parte de la estructura del CJONG, un comandante de zona, alguien con poder, con recursos, con gente a su mando. «¿Por qué?», preguntó Samuel. La voz del otro lado dudó. «No sé exactamente,
Pero me dijeron que Ramiro está limpiando cabos sueltos, gente que sabe cosas. Gente que podría hablar si los agarran, y parece que tú estás en esa lista. Samuel apretó el teléfono. No he hablado con nadie. Él no lo sabe, y aunque lo supiera no le importaría. Para él eres un riesgo, y los riesgos se eliminan. Samuel cerró los ojos, respiró hondo. ¿Dónde está? No puedo decirte eso, hermano. Eso ya es meterme en broncas que no quiero. Necesito saberlo. No puedo. Entonces dame algo, lo que sea. La voz suspiró. Lo único que sé es que se mueve por la zona de Tlajomulco. Tiene una casa por ahí, pero está bien protegido. Siempre anda con un chingo de gente. Samuel asintió, aunque el otro no podía verlo. Está bien. Gracias. Ten cuidado, fantasma. Ese cabrón no es como antes. Ahora es peligroso. Yo también, dijo Samuel. Y colgó. Esa noche Samuel no durmió. Se sentó en el taller, con la puerta cerrada, fumando cigarro tras cigarro, pensando. Tenía dos caminos. Podía agarrar su dinero, subirse a un camión y desaparecer de nuevo. Ir más al sur, a Chiapas, a Oaxaca, a algún lugar donde nadie lo conociera. Empezar de cero otra vez, o podía quedarse, y resolver el problema. Y resolver el problema significaba una sola cosa: matar a Ramiro antes de que Ramiro lo matara a él. Era una decisión difícil, porque matar a Ramiro no solo significaba matarlo a él. Significaba meterse con el CJNG. Significaba ponerse un blanco en la espalda. Significaba volver a ser lo que fue. Volver a ser el fantasma. Y Samuel ya no quería hacer eso. Pero no tenía opción, porque si corría, Ramiro lo iba a buscar, tarde o temprano, y la próxima vez no iba a mandar a 7 pendejos con pistolas, iba a mandar a profesionales, y Samuel sabía que, por muy bueno que hubiera sido, ya no era el mismo. Tenía más de 60 años, estaba cansado, estaba ley, y en ese mundo, estar lento significa estar muerto. Entonces tomó una decisión. No iba a correr. Y no iba a esperar. Iba a atacar primero, pero no de la forma tradicional. No iba a llegar con un arma y empezar a disparar. No. Iba a hacerlo como lo hacía antes, en silencio, sin testigos, como un fantasma. Y para eso necesitaba prepararse. Necesitaba información, necesitaba armas, necesitaba un plan y sobre todo necesitaba suerte. Porque en este negocio, la suerte es lo único que te puede salvar cuando todo lo demás falla. Al día siguiente, Samuel hizo algo que no había hecho en años. Fue a visitar a alguien, un contacto viejo, un tipo que vendía armas, un hombre gordo, con bigote, que vivía en una casa pequeña en las afueras de Guadalajara. Se llamaba Chuy. Samuel y Chuy se conocían desde hace décadas. Habían trabajado juntos en los viejos tiempos. Chuy era de confianza. Nunca hablaba, nunca preguntaba, solo vendía y cobraba. Cuando Samuel tocó a su puerta, Chuy abrió con cara de sorpresa. «¿No mames, Samuel?» «Hola, Chuy. Pensé que estabas muerto». Todos lo piensan. Chuy lo dejó pasar. La casa olía a comida, a tabaco, a humedad. Se sentaron en la sala. Chuy le ofreció un refresco. Samuel aceptó. Luego, sin rodeos, le dijo: «Necesito algo». «¿Qué?» «Un rifle, mira telescópica, silenciador». Chuy frunció el ceño. «¿Para qué?» «Para un trabajo. Creí que ya no hacías eso». «Tampoco lo hago, pero a veces no hay opción». Chuy lo miró con desconfianza. «¿En qué te metiste?» «En nada. Es algo personal». Chuy dudó. Luego suspiró. «Te va a costar». «¿Cuánto?» «20,000. Te doy 15. 18. Trato». Chuy se levantó. Fue a un cuarto trasero. Regresó con una maleta larga. La puso sobre la mesa. La abrió. Adentro había un rifle de francotirador.
Un modelo viejo pero funcional, con mira telescópica y un silenciador casero. Samuel lo revisó. Lo cargó, lo descargó. Checó la mira. Checó el gatillo. Estaba bien, no era perfecto, pero servía. ¿Cuándo lo necesitas?, preguntó Chuy. Ya. Chuy asintió. Samuel sacó el dinero, se lo dio, guardó el rifle en la maleta y se fue sin decir más. Chuy lo vio irse desde la ventana, y cuando Samuel desapareció en la esquina, Chuy murmuró para sí mismo: «Ese cabrón va a hacer una pendejada». Y tenía razón, porque lo que Samuel estaba planeando no era una pendejada, era una locura. Pero era la única forma. Durante los siguientes 3 días, Samuel investigó, habló con gente, hizo preguntas discretas, averiguó dónde vivía Ramiro, averiguó sus rutas, sus horarios, sus costumbres, y descubrió algo útil. Todas las mañanas, a las 6:30, Ramiro salía de su casa para ir a desayunar a un restaurante que le gustaba. Siempre iba solo en su camioneta. Bueno, no solo. Iba con su chofer y un escolta. Pero solo 2 personas. Y eso, para alguien como Samuel, era una ventaja. Porque 2 personas son fáciles de neutralizar si sabes cómo. El restaurante quedaba en una avenida ancha, sí, con edificios bajos, con árboles. Y justo enfrente había un edificio viejo de 3 pisos. Abandonado. Sin ventanas. Sin puertas. Perfecto. La noche antes del día planeado, Samuel no durmió. Se quedó despierto, fumando, limpiando el rifle, revisando la mira. Calculando distancias. Ya no sentía miedo. Ya no sentía nada. Solo concentración. Solo instinto. Como en los viejos tiempos. Se levantó a las 4 de la mañana, se puso ropa oscura, metió el rifle en una bolsa de lona y salió del taller sin hacer ruido. Caminó por calles vacías, todavía oscuras, con solo el sonido de los perros y el viento. Llegó al edificio abandonado, subió las escaleras, se metió al 3er piso. Encontró una ventana que daba directo a la avenida. Armó el rifle, ajustó la mira, se sentó en el suelo y esperó. Pasaron 2 horas. El sol empezó a salir. La ciudad empezó a despertar. Coches, camiones, gente caminando. Y a las 6:25 la camioneta blanca de Ramiro apareció en la avenida. Samuel la vio desde lejos. Se acercó a la ventana, puso el rifle sobre el marco. Miró por la mira. La camioneta se detuvo frente al restaurante. El chofer se bajó primero, luego el escolta. Ambos armados. Y finalmente Ramiro. Un hombre de unos 40 años, con lentes oscuros, camisa cara, reloj de oro. Se veía seguro, confiado, poderoso. No tenía idea de que lo estaban apuntando desde 300 metros de distancia. Samuel respiró hondo, puso el dedo en el gatillo, y entonces, por un segundo, dudó. No porque tuviera miedo, no porque sintiera culpa, sino porque sabía que al jalar ese gatillo, su vida tranquila, su vida de paz, se iba a acabar para siempre. Ya no iba a poder volver al taller. Ya no iba a poder seguir siendo Samuel. Iba aquí tener que correr, esconderse, tal vez morir, pero ya no había vuelta atrás. Así que jaló el gatillo. El disparo fue silencioso, solo un chasquido suave. La bala salió limpia. Cruzó la avenida en menos de un segundo y entró directo en el pecho de Ramiro. Ramiro cayó al suelo de inmediato. El chofer y el escolta gritaron, sacaron sus armas, miraron alrededor, pero no vieron nada, no escucharon nada. No sabían de dónde había venido el disparo. La gente empezó a gritar, a correr. Sirenas empezaron a sonar a lo lejos. Samuel ya no estaba ahí. Había guardado el rifle, había bajado las escaleras, había salido por la parte trasera del edificio y había desaparecido entre la multitud como si nunca hubiera existido. Como un fantasma. Esa tarde, las noticias hablaron del asesinato. Dijeron que un comandante del CJENSG había sido ejecutado en plena avenida.
que las autoridades estaban investigando, que no había testigos, que no había pistas, y Samuel, desde su taller, escuchó las noticias en su radio viejo mientras arreglaba una bicicleta. Fumaba tranquilo, sin expresión, sin emoción, porque sabía que esto no había terminado. Sabía que el CJNG iba a buscar al responsable, iba a ofrecer recompensas, iba a interrogar gente, iba a matar sospechosos, y tarde o temprano alguien iba a recordar que hace unos días 7 sicarios fueron a buscar a un viejo en un taller de bicicletas, y ese viejo les dijo que era el fantasma. Y cuando eso pasara, cuando hicieran la conexión, entonces sí, iban a venir por él. Pero esta vez no iban a mandar a 7 pendejos. Iban a mandar a un ejército. Samuel lo sabía. Y por eso, esa misma noche, cerró el taller. Agarró su dinero. Quemó sus documentos. Desarmó el rifle y lo tiró al río. Y desapareció. Nadie lo volvió a ver. Los vecinos dijeron que un día simplemente se fue. Que dejó el taller cerrado y nunca regresó. Algunos dijeron que tal vez se murió, otros dijeron que tal vez lo mataron, pero nadie sabía la verdad, porque la verdad es que Samuel, o el fantasma, como lo llamaban antes, seguía vivo, seguía libre, y seguía escondido. En algún lugar de este país enorme, en algún pueblito olvidado, en algún callejón polvoriento, hay un viejo arreglando bicicletas, un viejo que fuma cigarros, que no habla mucho, que tiene las manos manchadas de grasa. Y ese viejo, si supieras quién es, si supieras lo que ha hecho, te daría miedo. Mucho miedo. Porque ese viejo no es un viejo cualquiera. Es un hombre que ha matado a más de 100 personas. Es un hombre al que le temen incluso los que matan por oficio. Es un hombre que podría matarte sin que te dieras cuenta. Sin que sintieras nada. Sin que nadie supiera que fuiste tú. Y ese hombre sigue ahí, esperando, fumando, viviendo un día a la vez, hasta que alguien, algún día, vuelva a tocarlo. Y cuando eso pase, cuando alguien vuelva a cometer el error de subestimarlo, entonces todos van a recordar por qué le decían el fantasma. Pero déjame contarte algo más, algo que no te he dicho todavía. Algo que hace esta historia aún más perturbadora. Porque la verdad es que Samuel no mató solo a Ramiro. Esa fue la primera muerte. Pero no fue la última. Porque después de matar a Ramiro, Samuel supo que no podía quedarse callado. No podía simplemente desaparecer y esperar que todo se olvidara. Tenía que mandar un mensaje claro, un mensaje que dijera: sigo vivo, sigo siendo peligroso. Y si vienen por mí, van a morir. Y para mandar ese mensaje, necesitaba hacer algo más. Algo que nadie esperara. Algo que hiciera que el CJNG se lo pensara 2 veces antes de buscarlo. Así que, 3 días después de matar a Ramiro, Samuel hizo algo que solo un loco haría. Se infiltró en una de las casas de seguridad del cartel. Una casa en las afueras de Tlaquepaque, donde guardaban droga, donde contaban dinero, donde dormían 5 sicarios todas las noches, y los mató a todos, uno por uno, en silencio, sin disparar un solo tiro, con cuchillo, con sus propias manos, los dejó tirados en el piso, con un mensaje escrito en la pared con su propia sangre: no me busquen. Cuando el cartel encontró los cuerpos, entraron en pánico, porque eso no era normal. Eso no era un ajuste de cuentas. Eso no era una venganza cualquiera. Eso era un mensaje de alguien que sabía lo que hacía, de alguien profesional, de alguien del pasado. Y empezaron a investigar. Preguntaron, torturaron, mataron sospechosos, hasta que alguien habló. Uno de los sicarios que había ido al taller aquella noche, el más joven, el del cuello tatuado. Lo agarraron, lo interrogaron, y él, llorando con la voz quebrada, les contó todo. Les dijo que habían ido a buscar a un viejo, que ese viejo les mostró un tatuaje, que ese viejo dijo llamarse el fantasma,
Y cuando los jefes del cartel escucharon ese nombre, se quedaron helados, porque ese nombre lo conocían. No todos, pero los más viejos sí, los que llevaban décadas en esto, los que habían empezado en los 90. Esos sí lo conocían, y sabían lo que significaba. Significaba que habían despertado a algo que debió quedarse dormido. Algo que era mejor dejar en paz, algo que ahora los iba a acechar, los iba a cazar. Los iba a matar uno por uno hasta que dejaran de buscarlo, y no podían hacer nada, porque no sabían dónde estaba, no sabían cómo se veía ahora, no sabían nada, solo sabían que estaba ahí, en algún lugar, esperando. Y así fue como Samuel logró algo que muy pocos logran: asustar a un cartel entero, hacerlos dudar, hacerlos pensar, y hacerlos decidir que tal vez, solo tal vez, no valía la pena seguir buscándolo, porque el costo de encontrarlo podría ser demasiado alto. Y con el tiempo dejaron de buscarlo. Pasaron semanas, luego meses, y nada, ningún movimiento, ningún ataque, ningún mensaje. Solo silencio. Y en ese silencio, Samuel volvió a desaparecer. Esta vez para siempre. O al menos eso es lo que todos creen, porque la verdad es que nadie sabe si sigue vivo. Nadie sabe si sigue escondido. Nadie sabe si un día volverá. Lo único que se sabe es que su nombre sigue ahí, flotando, susurrándose en voz baja, recordándole a todos que hay cosas en este mundo que es mejor no despertar, porque cuando las despiertas ya no puedes volver a dormirlas. Y el fantasma es una de esas cosas. Ahora bien, hay algo más que debes saber, algo que hace que esta historia sea aún más escalofriante. Y es que Samuel, antes de desaparecer por completo, hizo algo que nadie sabe, algo que solo él conoce. Escribió una carta larga, detallada, con nombres, fechas, lugares, operaciones, ejecuciones, entregas, rutas, contactos, todo lo que sabía, todo lo que había hecho, todo lo que había visto durante sus años en el cartel. Y esa carta la guardó, la escondió en un lugar seguro, con instrucciones claras. Si él moría, esa carta iba a ser entregada a las autoridades, a los medios, a todos. Y cuando eso pasara, cuando esa carta saliera a la luz, iba a destruir a mucha gente. Iba a exponer a políticos, a empresarios, a jefes del cartel, a gente que se creía intocable. Y esa carta es su seguro de vida. Porque mientras esté vivo, esa carta no se mueve. Pero si lo matan, si alguien lo encuentra y lo ejecuta, entonces todo va a salir. Y nadie quiere que eso pase. Nadie. Así que ahora Samuel vive en una especie de tregua forzada. Nadie lo busca porque nadie quiere arriesgarse. Y él no busca a nadie porque ya no quiere pelear. Solo quiere vivir. En paz. En silencio. Como un fantasma. Pero hay algo que Samuel sabe. Algo que lo atormenta todas las noches. Y es que la paz nunca dura para siempre. Que tarde o temprano alguien va a encontrarlo. Que tarde o temprano alguien va a decidir que vale la pena arriesgarse. Que vale la pena matarlo aunque eso signifique que la carta salga a la luz. Porque en este negocio la gente no piensa a largo plazo. Piensa en el momento, en la venganza, en el orgullo. Y cuando eso pase, cuando alguien vuelva a buscarlo, Samuel va a estar listo. Porque él nunca deja de estar listo. Nunca deja de estar alerta. Nunca deja de ser lo que fue. Un fantasma. Un asesino. Un hombre que vive en las sombras y que solo sale cuando es necesario. Y cuando sale, cuando vuelve a hacer lo que sabe hacer, todos van a recordar por qué su nombre todavía se susurra con miedo. Por qué su leyenda sigue viva. Y por qué hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa. Porque no es solo la historia de un sicario. No es solo la historia de un viejo que arregla bicicletas.
Es la historia de un hombre que logró hacer algo casi imposible: retirarse del narco y seguir vivo. Y no solo vivo, libre. Y eso, en un país como México, en un mundo como este, es un milagro. O una maldición. Porque Samuel sabe que cada día que vive es un día prestado. Que cada cigarro que fuma podría ser el último. Que cada bicicleta que arregla podría ser la última. Y aún así, sigue adelante. Porque no tiene opción, porque correr ya no sirve, porque esconderse ya no funciona. Lo único que puede hacer es vivir, un día a la vez, hasta que llegue el momento en que ya no pueda más. Y cuando ese momento llegue, cuando finalmente alguien logre encontrarlo, cuando finalmente alguien logre matarlo, entonces su historia va a terminar. Pero hasta ese momento, hasta ese último respiro, Samuel va a seguir siendo lo que siempre fue: el fantasma, el hombre que nadie ve, el hombre que todos temen, el hombre que mató sin ser visto y que murió sin ser encontrado. Y ahí es donde esta historia se vuelve realmente interesante. Porque hay una última pieza, una última revelación que hace que todo tenga sentido. Y es que Samuel no estaba solo. Nunca estuvo solo. Porque resulta que la carta que escribió, esa carta con todos los secretos, no la guardó en un lugar cualquiera. No la guardó en una caja fuerte. No la guardó en un banco. La guardó con alguien de confianza, con alguien que juró que si algo le pasaba a Samuel, esa carta iba a salir. Y ese alguien es una mujer que Samuel conoció hace años, una mujer que fue su amor, su única debilidad, su único motivo para querer vivir. Se llamaba Rosa. Una mujer sencilla, de pueblo, con ojos tristes y manos trabajadoras. Samuel la conoció cuando todavía era sicario, cuando todavía era joven, y se enamoró de ella como nunca se había enamorado de nadie, pero no podía estar con ella, no podía arriesgarla, porque estar con él significaba estar en peligro, significaba ser un blanco. Así que la dejó. Le dijo que tenía que irse, que tenía que olvidarse de él, y Rosa, llorando, aceptó. Pero nunca lo olvidó. Y Samuel nunca la olvidó a ella. Años después, cuando Samuel se retiró, cuando montó su taller, intentó buscarla. Preguntó, investigó, y la encontró. Vivía en un pueblo pequeño, en Michoacán, sola, trabajando en una tienda de abarrotes. Samuel fue a verla. Tocó a su puerta, y cuando Rosa abrió, cuando lo vio parado ahí, viejo, cansado, con las manos llenas de grasa, se puso a llorar, y Samuel también lloró, porque se dieron cuenta de que a pesar de todo, a pesar de los años, a pesar de las muertes, a pesar de todo lo que había pasado, todavía se querían. Y desde ese día, Rosa se convirtió en su ancla, en su razón, en su secreto mejor guardado. Nadie sabía de ella, nadie sabía que existía. Y Samuel quería que siguiera así, porque si alguien se enteraba, si alguien la encontraba, la usarían para llegar a él. Y Samuel no iba a permitir eso. Nunca. Por eso le dio la carta. Por eso le dijo que si algo le pasaba, que si dejaba de visitarla, que si pasaban más de 3 meses sin que supiera de él, entonces sacara esa carta, que la entregara a todos. Y Rosa, con lágrimas en los ojos, aceptó, no porque quisiera, sino porque lo amaba y porque sabía que esa era la única forma de protegerlo. Y ahí está la verdadera genialidad de Samuel, la verdadera razón por la que sigue vivo, porque no solo amenazó con exponer secretos, no solo mató para mandar un mensaje, también se aseguró de que si lo mataban, alguien iba a vengar su muerte. No con balas, no con violencia, sino con verdad, con información, con destrucción desde adentro. Y eso es algo que los carteles temen más que cualquier cosa, porque pueden matar sicarios, pueden matar rivales, pueden matar traidores, pero no pueden matar la verdad.
Y si esa verdad sale, si esos nombres se publican, si esas rutas se exponen, entonces todo su imperio se derrumba. Y no solo ellos caen, caen también los que los protegen, los políticos, los policías, los empresarios, todos. Y eso es lo que hace que Samuel sea intocable. No porque sea fuerte, no porque sea peligroso, sino porque es más útil vivo que muerto. Y así es como termina esta historia. O al menos así es como termina por ahora. Porque la verdad es que nadie sabe cómo va a terminar realmente. Nadie sabe si Samuel va a morir viejo, en paz, en su cama, con Rosa a su lado. O si un día alguien va a tomar la decisión de arriesgarse, de matarlo aunque eso signifique su propia destrucción. Porque en este mundo, en este negocio, la lógica no siempre funciona. La gente no siempre piensa. Y a veces el orgullo, el ego, la venganza, son más fuertes que el sentido común. Y cuando eso pasa, cuando alguien decide que ya no le importa lo que pase después, que solo quiere matar a Samuel por lo que hizo, por lo que representa, entonces todo va a explotar. Y México va a recordar que hay hombres que nunca debieron ser despertados, que hay nombres que nunca debieron ser pronunciados, y que hay fantasmas que nunca debieron ser convocados. Pero mientras ese día no llegue, mientras Samuel siga vivo, mientras siga escondido en algún rincón de este país, fumando sus cigarros, arreglando sus bicicletas, viviendo su vida tranquila, entonces su historia va a seguir siendo solo eso. Una historia. Una leyenda. Un zurro en la noche. Algo que la gente cuenta en voz baja. Algo que da miedo. Algo que hace reflexionar. Porque al final del día, la historia de Samuel no es solo la historia de un sicario. Es la historia de un hombre que decidió vivir a pesar de todo, que decidió buscar la paz a pesar de haber sembrado tanto dolor, que decidió amar a pesar de haber matado. Y eso es lo que lo hace humano. Eso es lo que lo hace real, porque todos tenemos un pasado. Todos hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos, y todos, en algún momento, queremos una segunda oportunidad. Samuel tuvo la suya, y la aprovechó, no de la mejor manera, no de la forma más noble. Pero la aprovechó, y sigue vivo para contarlo, o mejor dicho, para no contarlo, porque Samuel nunca va a contar su historia, nunca va a escribir un libro, nunca va a dar una entrevista. Su historia solo existe en las sombras, en los rumores, en las historias que la gente cuenta. Y así es como debe ser, porque los fantasmas no hablan. Los fantasmas solo observan y esperan, y cuando es necesario actúan, y luego desaparecen de nuevo. Y eso es todo. Esa es la historia del cartel que entró a un taller de bicicletas y jamás imaginó quién era el mecánico. La historia del hombre que todos creían muerto. La historia del sicario que se convirtió en fantasma. Y la historia del fantasma que se convirtió en leyenda. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste todo, entonces déjame decirte algo. Suscríbete al canal, porque historias como esta no las vas a encontrar en cualquier lado. Historias reales, historias crudas, historias que te hacen sentir algo. Dale like si te gustó, comenta qué te pareció y comparte este video con alguien que creas que le va a gustar. Porque este canal es para gente como tú, gente que no tiene miedo de escuchar la verdad, gente que no se asusta con las historias duras, gente que sabe que la vida real es más intensa que cualquier película. Así que gracias por quedarte. Gracias por escuchar. Y nos vemos en el próximo video. Porque te lo aseguro, tengo más historias como esta. Historias que te van a dejar pensando. Historias que te van a quitar el sueño. Historias que nunca vas a olvidar.